Mi nombre es Julieta Vicario Díaz, yo soy maestra aquí en la universidad y doy la clase de obligaciones, responsabilidad civil, de derecho familiar en un semestre y en el otro derecho parlamentario. Antes de empezar la conferencia, me gustaría saber si todos ustedes ya estudiaron la parte del acto jurídico, si ya lo llevaron. Sí, ya todos lo llevaron. Bien. Mi interés es para partir y no detenerme en algunos detalles que son importantes para poder explicar cuál es la diferencia técnica entre negocio jurídico y acto jurídico. A mí me despertó mucho interés el hacer este estudio sobre el negocio jurídico y acto jurídico porque leyendo yo bibliografía, libros de otros autores, sobre todo españoles y latinoamericanos, me sorprendió que se refirieran al derecho mexicano y dentro del derecho positivo hablaran que en México lo que se regula es el negocio jurídico y es la teoría que subsiste y no la teoría del hecho y el acto jurídico que sabemos viene de Francia. Es por ello que me surgió más ese interés. También debo decir que algo personal fue que cuando estudié la carrera de Derecho, siempre me quedó la duda de saber qué era el negocio jurídico y el acto jurídico, porque no veía puntos concretos que me hicieran diferenciarlos y a veces escuchaba a algunos profesores hablar del negocio jurídico como un sinónimo del acto jurídico, lo cual era erróneo. Bien. Sabemos que dentro del derecho hay muchas ramas y todas son muy importantes, pero dentro de la base del derecho, evidentemente, la rama troncal es la teoría de las obligaciones. ¿Cómo se maneja, cómo se materializan esas obligaciones? Evidentemente, a través de los actos jurídicos, los hechos jurídicos y en algunas otras legislaciones, el negocio jurídico. En nuestro derecho también existe, en el derecho positivo mexicano, hay un estado que regula el negocio jurídico y es el estado de Coahuila. Es por ello que también voy a analizar concretamente a este estado para que ustedes puedan ver cuáles son los errores que tiene el legislador al desconocer cuál es la naturaleza y los elementos del negocio jurídico. La pregunta sería, ¿realmente la teoría del negocio jurídico existe y está regulada en nuestro derecho positivo mexicano como tal? Y es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Sé que es una conferencia que podría llevarse más tiempo si me meto a hacer el análisis de cada uno de los elementos y bueno, será la posibilidad de hacerlo en una siguiente conferencia. Vamos a diferenciar primero, tenemos que saber qué distingue a un hecho jurídico de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque en el derecho vigente en Coahuila no se hizo esa precisión. Determinar cuál es la naturaleza del negocio jurídico y para ello me voy a basar en dos doctrinas. La doctrina alemana, que fue donde nace el negocio jurídico, y la doctrina italiana, que es donde se perfecciona y se lleva no solo al campo del derecho civil, sino traspasa esos límites y entra al campo del derecho administrativo. Es más amplio. Y por último voy a tratar de establecer cuáles son las coincidencias y las disidencias que existen entre estas dos figuras jurídicas, concretamente acto jurídico y negocio jurídico, porque sí sé que la mayoría de los juristas establecen que el negocio jurídico es una de las especies del acto jurídico. Dentro de la teoría jurídica contemporánea siempre se ha tratado de buscar puntos de coincidencia entre las diferentes figuras jurídicas, pero muchas veces tratan de ver también dónde están las coincidencias, pero nos ganan esas diferencias y las semejanzas se vuelven más sutiles y más difíciles de localizar.
Y aquí voy a empezar. ¿Qué podría tener en común el testamento con un mutuo? Y me dirían, pues puntos de coincidencia no hay porque el testamento es una disposición de bienes para la muerte de una persona cuando ésta se muera. Y además es hecha por una sola persona. ¿Y qué pasa con el préstamo de un dinero? Bueno, ese es nada más, va a ser una traslación de una cantidad de dinero que me van a tener que devolver a otra persona, pero a dos personas, y eso se hace en vida, esa disposición que se está haciendo es en vida de la persona. No le veo un punto de coincidencia. El matrimonio y una compraventa. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia entre esas dos figuras jurídicas? Me voy más allá. ¿Qué pasa cuando mi perro muerde a una persona por un pequeño descuido mío? O ese daño que se ocasiona un automovilista cuando choca por un descuido. En un segundo se distrajo por estar viendo ese celular. Y bueno, a primera vista, lo primero que encontramos en cada una de esas acciones es que todas ellas surgen por la voluntad del hombre. Sea intencionada o no intencionada, hay unas consecuencias que se producen. Y partimos de ese elemento común, pero hay más si empezamos a analizar. Primero, efectivamente, hay un propósito determinado que también tenemos que ver. En el testamento pues hay una disposición de bienes. En el pago que hago por un préstamo de dinero, una extinción de una obligación. En el matrimonio, el deseo de formar la familia. Compraventa, el interés por intercambiar bienes. En el caso del animal, la necesidad de compañía, el quedar bien con otra persona. Transporte, búsqueda de comodidad. Segundo lugar, todos esos actos van a producir, crear, transmitir, modificar, extinguir una relación jurídica. Y en tercer lugar, la voluntad, qué tan relevante es en un caso y en el otro. En uno se vuelve fundamental, en otros pasa a un segundo término. ¿Qué pasa cuando la voluntad importa? Nos encontramos frente a los actos jurídicos. Y ahí tenemos. Y esa teoría que se desarrolló sobre la base del acto jurídico, pero no olvidemos que el género lo constituye el hecho jurídico. Hay que analizar, ver las variantes que presentan cada uno de estos dos tipos de acciones, hecho y acto jurídico. ¿Cómo se enlazan con el derecho positivo mexicano? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el problema cuando ese legislador mexicano, sabemos que los que están allí sentados en el Congreso no son los que crean las leyes, son los que están atrás de ellos, sus asesores, gente preparada en el campo de derecho? ¿Y qué hacen esos estudiosos del derecho? Se van a otros países a estudiar, se traen figuras nuevas, no conocen a fondo cuál es la esencia de cada una de esas figuras, la traspolan al derecho positivo mexicano, la dejan ahí, establecida en leyes, y de ahí vienen las confusiones, porque los extranjeros, los juristas extranjeros, se concretan a ver qué dicen esas leyes para interpretar cómo se aplica una teoría en nuestro país. Y de ahí la confusión que tienen en que en México lo que impera es el negocio jurídico y no el acto. Para poder vislumbrar y acabar con este problema, tenemos que hacer un análisis de tipo histórico que nos lleve a encontrar cuál es el origen, cómo fue la evolución de cada una de las tres figuras jurídicas que vamos a analizar
El doctrinal, sobre todo, es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son los elementos que integran a cada una de esas tres conceptos fundamentales y para saber cuáles son sus consecuencias. Y por último, el interpretativo es sumamente importante. Ver cuáles son las diferencias, los problemas de interpretación que ello genera. ¿Para qué? Para resolver y saber de qué figura nos estamos tratando. Mejorar. Bien, voy a empezar con de manera muy rápida, porque sé que ustedes ya conocen la teoría del hecho jurídico. Sabemos que viene del derecho francés. Cuando empieza la teoría general contemporánea, se plantean cómo retomar el derecho romano y categorizar lo que los romanos no hicieron. Y esta teoría que se establece en Francia influyó en Europa, salvo por dos países, Alemania e Inglaterra, no la aplicaron. Y sabemos que Inglaterra tiene otro tipo de sistema de gobierno. Sin embargo, hay autores como Pacchioni que dicen los verdaderos herederos del derecho romano son los países anglosajones, no los países de derecha escolar. Por supuesto que esta teoría es muy bienvenida en América Latina, y dentro de todos los países tenemos también a México, que siguió la teoría del acto jurídico. De acuerdo con esta teoría, parte de considerar al hecho como una acción, una obra que va a producir efectos. Si es un hecho que no tiene que ver con el derecho, bueno, producirá efectos en la naturaleza o entre las personas, pero sin alcanzar al campo del derecho. Así lo entienden, tanto gramaticalmente como por uso, las personas, que es un acto, una obra, una cosecha, lo que hacen las personas, una acción. En el campo del derecho, cuando el acontecimiento produce consecuencias que entran a su campo, sucesos que jurídicamente son relevantes, nos encontramos frente al hecho jurídico. El hecho normal, ustedes lo conocen, la lluvia, la aluvión, hay muchísimos hechos, el vuelo de un pájaro. Pero ya en el derecho ya traen consecuencias. Y ahí tenemos hecho jurídico lato sensu. ¿Cuál es el hecho jurídico lato sensu? El género. Haya o no haya voluntad, eso es irrelevante para que se produzcan las consecuencias del derecho. No importa si yo me estoy tratando de suicidar. Da lo mismo si me corté las venas, por mi voluntad, que si me las corto a la hora de caer al piso y pegar contra un filo. De todas maneras me va a provocar la muerte. Eso es lo que importa en el derecho jurídico lato sensu. La voluntad es irrelevante. Puede haberla o no. Pero ese hecho jurídico se distingue en dos. El hecho jurídico stricto sensu, donde en el suceso no tiene que ver nada la voluntad, no hay voluntad. Y mientras que en el acto jurídico sí hay voluntad. Es lo fundamental para que se produzcan las consecuencias. Aquí lo tenemos esquematizado de otra manera. ¿Cómo se clasifica? Se subclasifican esas subdivisiones. Ahí tenemos el acto jurídico. Sabemos que el acto jurídico por excelencia puede ser unilateral o bilateral, dependiendo de si existe una sola persona o bien intervienen en él, en su realización, varias, dos o más personas. Entonces nos encontramos con un acto jurídico bilateral. ¿Cuáles son los actos jurídicos bilaterales? El convenio strictus, el lato sensu, el que engloba al convenio strictus sensu y al contrato. Convenio lato sensu, aquel acuerdo de voluntades que crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones. Hay un Estado de la República que incluye aparte a la conservación. Yo me pregunto, si no hay un cambio, ¿qué tanto vale la pena hablar del término, utilizar el término conservación? El convenio strictus sensu, a diferencia del convenio lato y del contrato,
es ese acuerdo de voluntades que modifica o extingue derechos y obligaciones, y el contrato, por su parte, crea o transmite derechos y obligaciones. Entonces sí tenemos una diferencia. Convenio crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones. Convenio en estricto sensu modifica o extingue, y el contrato crea o transmite derechos y obligaciones. Vamos al análisis, porque aquí nos interesa ver dos análisis que se están haciendo en la actualidad. Por un lado tenemos el análisis tradicional del acto jurídico. ¿Qué tenemos que ver? Que hay requisitos de existencia y hay requisitos de validez, por un lado. Pero por el otro lado hay requisitos que son intrínsecos y extrínsecos. Y esto ha partido desde que los legisladores juristas empezaron a ver que había una diferencia con el negocio jurídico. Entonces había que distinguir. Elementos de existencia. No voy a entrar a cada uno de ellos porque ustedes los conocen, pero ahí está. Acto jurídico unilateral es la voluntad. Acto jurídico bilateral, el consentimiento. Objeto y la forma solemne. Nuestro Código Civil, el federal, también el local, la mayoría de los estados de la República hablan sobre estos elementos de manera expresa. Algunos incluyen la solemnidad, otros no, como el Código Federal y el Distrito Federal no incluyen dentro de ese artículo a la solemnidad. Sin embargo, esto lo podemos deducir del artículo 2228, en que se establece que la forma, cuando no es solemne, trae aparejada la nulidad relativa, que me quiere decir que cuando el acto es solemne no trae aparejada la nulidad relativa, sino que falta un elemento de existencia, y es ahí donde el acto podrá ser declarado jurídicamente inexistente. Aquí se los pongo para que ustedes puedan verlo. Artículo 1794, Código Civil Federal. Estoy partiendo del Código Civil Federal, puesto que es un código de jerarquía superior al del Distrito Federal. Solo cuando vea alguna diferencia con el Código Civil local, entonces haré referencia al Código Civil del Distrito Federal. Pero estamos en México y desgraciadamente tenemos 32 códigos civiles que rigen en las 32 entidades federativas, más nuestro Código Civil Federal. Lo que no comprende también un extranjero, porque cuando empieza a estudiar el derecho, se dirige al Código Federal creyendo que solo es un código el que existe y es el que norma toda la materia civil. Aquí yo, por ejemplo, les pongo el caso de la solemnidad. ¿Cuáles son? El matrimonio. Sé que hay aquí una polémica con la mayoría de los juristas que han querido darle otra categorización al matrimonio. La Constitución, en su origen, artículo 130 constitucional, hablaba del contrato de matrimonio para dejarlo claramente establecido. Más adelante, los legisladores, por conveniencias políticas, y eso es lo que pasa, las leyes son cuestiones de política, no son tratados de derecho, no tienen por qué definir. Saca el término de contrato para satisfacer intereses de grupos, y ahora actualmente se trata de decir que el matrimonio es más que un contrato, es una institución. Yo me pregunto, ¿es un acuerdo de voluntades? ¿Qué son los acuerdos de voluntades? Los contratos. Así se clasifica. Pero bien, aquí tenemos un ejemplo. El único contrato que tenemos en México que es solemne en materia civil es el contrato de matrimonio. Hay en otras materias. Tenemos también como acto jurídico unilateral el testamento. En materia mercantil tenemos los pagarés, las letras de cambio. Si yo no pongo debo y pagaré, sé que no estoy ante un título de crédito, que se denomina así. Hay fórmulas que se tienen que decir, palabras que tienen que decir, personas que tienen que intervenir, y ahí está la intervención por parte del oficial del registro civil, juez del registro civil, dependiendo de la entidad federativa, y forzosamente tiene que decir frente a los testigos, es su deseo contraer matrimonio, están ahí las palabras, les debe de preguntar, y si están conformes, entonces los declara unidos conforme a la sociedad
y a la ley. Se ha metido una forma, un requisito formal que no es solemne en el Distrito Federal con una reforma que hubo en el 2014 en el que ahora las partes, si así lo desean, pueden leer sus votos matrimoniales. Pero voy a seguir con la conferencia. Se me perdió en dónde estaba. Bien. ¿Cuál es la consecuencia, antes de que pase acá, cuál es la consecuencia cuando falta alguno de los elementos de existencia de un acto jurídico? El acto es jurídicamente inexistente, no hay otro. Simplemente el juez lo declara. No entra a controvertir si hubo o no hubo, ahí está. No hay objeto, no hay consentimiento, no hay forma solemne, es jurídicamente inexistente. Habrá existido de hecho, pero no jurídicamente. Los requisitos de validez. Dentro de los requisitos de validez tenemos la capacidad, la forma, el consentimiento libre de vicios. Si es un acto jurídico unilateral, sería la voluntad libre de vicios y el objeto, motivo o fin que sea lícito. ¿Cuál es la sanción? Si el acto nació, dicen incluso los juristas, enfermo, si nació viciado, la consecuencia jurídica es la nulidad relativa. Y sabemos que esa sí prescribe, sí se convalida, puede hacerla valer solo la persona que está interesada y produce efectos, pero estos pueden retrotraerse. Dentro de los requisitos intrínsecos y extrínsecos que ahora se analizan en el acto jurídico, tenemos los intrínsecos que corresponden a cada persona, porque esos no los podemos controlar, sino la que es cada una de las partes que intervienen en ese acto jurídico, está la voluntad o el consentimiento voluntario. Pero aquí difiere. Uno es el consentimiento externo que yo manifiesto. Me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? El Código Civil dice que uno se casa para ayudarse. Y ahora ya no es la procreación de la especie, aunque sí tenemos algunos estados de la República en donde ese sigue siendo uno de los fines primordiales del matrimonio. Pero ¿qué creen? El chico está pensando, yo me quiero casar porque quiero tener hijos. Y la mujer por su parte dice, yo me quiero casar porque ya no quiero trabajar. Si tiene dinero, me va a mantener. La voluntad interna es diferente. ¿Por qué me quiero casar? No coincide con la voluntad externa que debía de serlo de acuerdo con los fines de ese matrimonio establecidos por un legislador, de acuerdo con lo normal. Sigo, la capacidad igual varía. Cada persona, yo puedo contratar con una persona que tiene 18 años y yo tengo más de 50 años de edad. Objeto. ¿Cuál es el objeto? Compra-venta. Para uno el objeto de la compra-venta será el pagar un precio, el que reciba un dinero, perdón. Y para el otro, recibo a cambio del dinero que estoy intercambiando una casa. Es diferente. Y tenemos que analizar como abogados, dependiendo del lugar, la persona a la que nosotros estemos asesorando. Por último, la causa, que es lo que me lleva a comprar esa casa. Dentro de los requisitos extrínsecos, que estos son iguales para las dos partes, es la forma. ¿Cómo se manifiesta esa voluntad, ese acuerdo de voluntades si es bilateral? Y es común a todos. Hay veces, si el contrato, el principio, nosotros tenemos el principio general en nuestro derecho sobre la consensualidad, pero incluso hay contratos que son formales y otros que requieren un poco más de formalidades, cuando deben inscribirse en el registro público de la propiedad y debe de tirarse una escritura. Y les voy a decir, también varía en cada estado de la República. Hay un estado como es Quintana Roo en donde el registro público sí es constitutivo. Y si yo una compraventa no la realizo
ante un notario público y se inscribe en el registro público de la propiedad, esa compraventa no puede perfeccionarse hasta que no se cumplan esos requisitos. ¿Por qué? Porque el registro civil, el registro público de la propiedad es constitutivo. Bien, aquí les voy a poner, obviamente Francia y Alemania estaban enfrascados en un problema. ¿Cuál es la teoría que vale? La teoría del acto jurídico, lo que quieren imponer los alemanes. Y tenemos aquí los elementos, yo me atreví a poner la traducción del Código Civil francés, se las voy a dejar ver ahorita en la lengua original, porque a veces la persona que hace traducción traduce mal. Y aquí está, en Francia no se distingue realmente entre convenio y contrato, siguen el concepto que dieron los romanos. El convenio es una convención, igual para ellos. El contrato, aquí hablan ellos, el contrato es una convención, un convenio, por el que, refiriéndose a convenio, al acuerdo de voluntades, es algo que quiero establecer. Pero ¿cuáles son los elementos? No distinguen ellos entre convenio y contrato, como nosotros sí lo hacemos. Para nosotros el género es el convenio y la especie es el contrato. Es cierto que el legislador no habla y no distingue ahí el convenio stricto sensu, pero sabemos nosotros por doctrina que cuando el convenio nada más modifica o extingue derechos y obligaciones, nos encontramos frente a un convenio stricto sensu. Puede haber convenios que creen, modifiquen, transmitan obligaciones, y al no crear solamente o transmitir obligaciones, ya nos encontramos frente a un convenio lato sensu. ¿Cuáles son los requisitos? Y aquí están. En Francia, los requisitos esenciales son más. Empezaron a analizarlos. Y es no solo el consentimiento. Estamos hablando de actos jurídicos bilaterales. Está también la capacidad, que nosotros la analizamos de manera diferente, el objeto cierto, que se refiere a ese objeto que nosotros estudiamos en contratos como objeto indirecto de los contratos, que es la cosa que se debe dar, el hecho que se debe hacer o la conducta que se debe uno de abstener de hacer. Es por eso que en el contrato, en el concepto de contrato francés, ustedes pueden ver claramente que habla de ese dar, hacer o no hacer, se refiere a ese objeto. Y por último, dentro de los elementos esenciales se incluye a la causa lícita. Nosotros como elementos de existencia solo tenemos al consentimiento, al objeto y a la solemnidad. Dentro de los requisitos de validez tenemos a la incapacidad. Nuestro código está redactado de manera negativa y habla de la incapacidad, los vicios del consentimiento, que el objeto, motivo, fin sea lícito, y el cuarto, que el consentimiento haya sido manifestado conforme a lo establece la ley. Aquí yo les voy a poner rápidamente para que ustedes puedan ver cuál es aquí está, para el que sepa francés, están los artículos en donde se dan los conceptos tal cual vienen en francés. Cuando se habla de convención, obviamente en Francia puede ser entendido de dos maneras, como convención, como le hacían los romanos, a ese acuerdo de voluntades, o también como convenio, que es como se utiliza en otro de los artículos más abajo. Voy a continuar. Entonces, bueno, ya tenemos un distingo que es esencial y que no podemos olvidar aquí. Por un lado está ese acto jurídico que implica una acción voluntaria con intención de obtener determinados resultados. Unos son los resultados que yo quiero obtener en mi interior. ¿Para qué fines quiero esa casa? ¿Cuál es el trasfondo que me lleva a comprar una casa? Bueno, es que yo la quiero dedicar a un negocio. ¿Para qué rento una casa? Y tenemos ahí el problema también de la nueva ley de extinción de dominio, en el que, ¿cómo voy a saber, señor juez, yo arrendador, que esta persona era una narcotraficante y que se iba a dedicar ahí a producir narcóticos? Yo le renté mi casa,
para casa habitación, donde no sabía las intenciones que tenía este señor. ¿Qué hago? No puede entrar, yo soy arrendatario, tengo prohibido. Incurro en un delito si yo trato de entrar. Es cierto que yo tenía las llaves, pero desde el momento en que doy la posesión, no puedo. Hay autores modernos, y aquí yo les cito alguno, y no, esto lo están trabajando mucho en Latinoamérica, Sudamérica concretamente, pero también en otros países europeos. Más adelante van a ver, y no desde ahora, desde mucho antes, y tratan de precisar que el acto jurídico es una manifestación, y aquí enfatizan sobre la voluntad, porque tienen ese cuestionamiento con el negocio jurídico. Es libre, consciente y debe de ser deliberada. Tengo que haber pensado en lo que estoy haciendo, qué quiero, y tengo que cumplir con lo que me establece la ley. Los fines son los mismos si se fijaron: crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Vamos al negocio jurídico, antes de empatarlos. Y los franceses no estuvieron muy de acuerdo cuando la teoría jurídica contemporánea, y concretamente en Francia, que se quiso desarrollar, empiezan a trabajar sobre el acto jurídico y no la cogen. Empiezan a cuestionarse. Por ahí está un jurista muy importante, Thibaut, que dice: bueno, vamos a unificarnos, vamos a adherirnos a la teoría francesa y vamos a expedir nuestro código alemán. Tenemos que hacer bien las cosas. Pero Savigny y otros juristas que habían, Savigny fundó la escuela pandectista, empiezan a cuestionarse, se van al fondo a estudiar a los romanos, las institutas de Gallo, y dicen: no estamos de acuerdo en adherirnos a esa teoría. Está el negocio jurídico, que también de él hablaban los romanos, tenemos que incluirlo, y empiezan a trabajar sobre la teoría del negocio jurídico. Finalmente, ya en el siglo XX se adhiere la doctrina italiana y ha ido avanzando a tal grado que ha mejorado esa teoría que inició en el derecho alemán. El término ahí lo tienen en alemán. El alemán sí no me gusta, nunca me ha gustado para aprenderlo, me cuesta trabajo. Son palabras muy largas, pero ahí está, Rechtschaft. Es una palabra que sí existe. Y a veces en otros idiomas es muy difícil encontrar la traducción exacta para esa palabra, y es lo que le pasó a los franceses. ¿Cómo traducir ese negocio jurídico cuando que ellos, la palabra que podían utilizarla era la de enfer? Pero el enfer que ellos utilizan es para los procedimientos, las causas judiciales, ahí el problema. Entonces tenemos el vocablo negocio, sí se encontraba ya desde el derecho romano, pero se refería a acciones mucho más generales. Empiezan a introducirla los alemanes al lenguaje. ¿Cuándo? Cuando empieza a surgir la teoría del acto jurídico, porque no se puede dejar descartado ese otro concepto fundamental que existía en el derecho romano. Tengo que partir que Gallo dividió al derecho en tres partes, que son fundamentales y han servido para todos los códigos civiles. Distingue entre personas, cosas, que ahora es controvertido el utilizar el término cosas. Hay juristas que dicen se debe de hablar más de bienes que de cosas, y por el otro lado tenemos, él dividió a las acciones, que eran esos negocios, eran las acciones procesales. Todo lo que fuera también administrativo era lo que se comprendía dentro de un negocio. A mediados del siglo XVI, por ahí de los años 1587, ahí Conano empieza a utilizar el término de actos, hechos humanos, y también dice que hay que hablar de esos negocios, retomar esos negocios jurídicos de que hablaba el derecho romano. Altucio, menos de 100 años después, empieza a utilizar el término de negocio civil y hablar
refiriéndose a esos procesos de que hablaba Gallo. Siguen utilizándolo diferentes juristas a través de los siglos, y en 1748 Netherflat habla del acto jurídico y del negocio jurídico. Él empieza a hacer esa diferenciación entre acto jurídico y negocio jurídico. No es lo mismo, no es lo mismo. Como término técnico, sabemos que Savigny, ya técnico jurídico, empieza a utilizar el término, y dentro de sus obras lo usa, pero hace allí una sinonimia y utiliza, al hablar de la declaración de la voluntad, lo asimila al negocio jurídico, y eso va a traer un poco de problemas. Y vamos a ver cómo se ve reflejado esas teorías en el derecho positivo que está vigente en Coahuila. Ya para mediados del siglo XIX ya se empieza a recibir de manera más general el concepto de negocio jurídico. Sigue avanzando, y el primer código, el Código de Sajonia de 1863, utiliza el término de negocio jurídico. Hay otros ejemplos dentro de otros derechos, como es el griego, el austriaco, el suizo y el brasileño, donde sí se aplica la teoría del negocio jurídico, al parejo que también tiene la teoría del acto jurídico. Y aquí les pongo el concepto que se dio, que es muy importante, el concepto que se da en el Código de Sajonia de 1863. Al final, los juristas que intervinieron en la elaboración de este código decidieron no incluirlo dentro del texto de la ley, porque sabemos que lo que obliga a las personas no son los títulos, no son las exposiciones de motivos, no son las divisiones, la sistematización. Es el contenido de la norma jurídica. Y ellos estaban en el interés de incluir este concepto dentro de una norma. Sin embargo, optaron por no hacerlo ante todos los problemas que había entre los juristas, que no se ponían de acuerdo sobre el concepto de negocio jurídico. Y lo veían como una aberración. Y aquí tenemos el concepto del negocio jurídico. Es el único lugar donde se encuentra este concepto, en ese código. Pero está en los motivos, no en el contenido de la norma. Y dice, el negocio jurídico es una acción, una acción es un negocio jurídico cuando el acto de la voluntad se dirige, de acuerdo con las leyes, a constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con la teoría del negocio jurídico, una compra-venta no sería un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque una compra-venta está transmitiendo, y los negocios jurídicos solo constituyen, extinguen o modifican. Es a lo que se refiere con el cambiar. Voy a seguir. Entonces, tenía ese problema, ese cuestionamiento. Había que adentrarse a la conciencia individual para averiguar qué es lo que cada quien quiere cuando celebra un negocio jurídico, como sucede en el negocio jurídico, en ese acto, o quedarse y simplemente nada más darle significado a las conductas externas. Que dice la ley, el que compra paga un precio y el otro le transmite la propiedad de un bien. ¿Para qué fines lo quiere? Eso no me interesa. Simplemente lo que importa es que si hay ese intercambio, entonces me encuentro ante una compra. Y ahí se dividen los juristas, los que son tradicionales de los innovadores. Bien, voy a pasar acá. Incluso aquí Zacharie, yo les quise citar a Zacharie porque Zacharie toma el tema y dice, es que Francia no se pudo traer, nosotros no nos pudimos traer el concepto de negocio jurídico porque no encontrábamos el término para hacerlo. No había esa palabra escrita. Y para tratar de empatar esto, por otra parte están Planiol, Masson, Planiol que intervino en la redacción del Código Civil francés, y él dice, bueno, es que el negocio jurídico se refiere a la operación jurídica,
es eso, a todo ese procedimiento. No a la prueba, no al instrumento. He allí la diferencia con el acto jurídico. Pero también sabemos, un convenio no es el documento, es el acuerdo de voluntades. El documento en el que consta es un medio de prueba. Solo en el caso del matrimonio tenemos una forma que es solemne. El problema se centra, como ven, básicamente en la voluntad, hasta dónde es práctico adentrarnos en la voluntad más interna de la otra persona. Y hay autores con tal de empatar ambos conceptos que dicen, bueno, no tenemos por qué definir lo que es el negocio jurídico. Que cada quien diga del negocio jurídico lo que crea que es oportuno. Siempre y cuando no haya una contradicción ¿con qué? Con la lingüística. Eso es lo importante. Incluso hubo un tiempo en que el negocio jurídico fue considerado, y así lo dicen, ¿no?, claramente los juristas, engendro de una teoría gris. No podía prosperar. Es por ello que en el Código de 1900 alemán decidieron no poner para nada el término de negocio jurídico. Y es cierto, las leyes no son tratados de derecho. Eso nos corresponde a nosotros como abogados y a ustedes les va a corresponder dilucidarlo. Bien, voy a irme más adelante porque sé que el tiempo va marchando y a mí me interesa más que ustedes vean. Aquí les pongo yo un concepto de negocio jurídico más moderno, acorde con la doctrina italiana, más adelante van a ver también, y se establece al negocio jurídico como la declaración. Me habla entonces que hay negocios jurídicos unilaterales y otros en los que intervienen más personas, pero el concepto no es igual que en el acto jurídico. Y dice, declaración o acuerdo de voluntades con que los particulares se proponen conseguir un resultado que el derecho estime digno de su especial tutela, sea en base solo a dicha declaración o acuerdo, sea complementado con otros hechos o actos. ¿Qué es lo importante? Vuelven a recalcar los autores, la declaración de voluntad, ese consentimiento, es el fundamental. ¿Por qué? Porque su eficacia puede depender de otros hechos o actos que no tienen que ver con él. ¿Qué pasa en un testamento? Yo realizo ese testamento para que mis bienes pasen a X persona, pero esa persona dice, no te acepto los bienes que me estás dando. Y entonces ya no se cumple la voluntad que está establecida en ese negocio jurídico. La muerte del testador no se muere, se muere antes el heredero o el legatario. Hay muchos eventos que tienen que ver y que van a incidir en ese negocio jurídico. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos, y los elementos no son los mismos que para el acto jurídico. Y aquí tenemos, se ve la influencia que tuvieron también la teoría alemana sobre los franceses, y es de ahí que ellos hayan metido la causa a los sujetos, la capacidad, dentro de los elementos de existencia. Entonces, dentro de los requisitos, ellos dividen tres tipos de requisitos para el negocio jurídico. Los requisitos esenciales son sujetos que pueden ser simples o complejos, la voluntad, la forma, la causa y el objeto. El objeto en los contratos. Ese dar, hacer o no hacer. ¿Cuál es la sanción civil? En el negocio jurídico lo que se quiere preservar es que éste subsista. No existe el negocio jurídico jurídicamente inexistente. Hablan de una nulidad de ese negocio jurídico. Pero por otro lado, hay que distinguir, si falta el elemento, trae aparejada la nulidad del negocio jurídico. Pero si ese elemento está viciado, entonces el negocio jurídico no es más que inválido. ¿Qué puede ser? Se subsana el problema y el negocio jurídico es válido. Elementos accidentales. Dentro de los elementos accidentales que nosotros los consideramos de otra manera, aunque sí nos sentimos parte del derecho alemán, se incluyen la condición, el término, el modo o carga y aparte el objeto.
vuelven a influir. Pero aquí ya estamos viendo, dentro de estos elementos accidentales, al objeto desde otro punto de vista. Esa creación, transmisión, modificación, restricción de derechos y obligaciones. Y por tercer lugar tenemos a los elementos naturales. Esos elementos naturales que van de la mano con cada negocio jurídico. Yo tengo la posibilidad de cambiarlos. Si las partes están de acuerdo, los pueden cambiar. Pero si no, entra supletoriamente la ley. Habrá algunos que no puedo cambiar, pero otros sí. Si tengo el cuidado, lo voy a hacer. Un elemento natural que considerarían dentro del negocio jurídico será lo que nosotros tenemos como pacto comisorio. Nosotros tenemos pacto comisorio expreso y tácito, el que opera por ley. No estableciste que en caso de incumplimiento del contrato, en un contrato sinalagmático, este pudiera rescindirse para que te pagaran daños y perjuicios. No te preocupes, entra la ley. La ley dice que las partes pueden establecerlo, pero si no lo establecieron, entra por Ministerio de Ley. Tengo ese derecho. ¿Cuál es la sanción civil? Hay que distinguir, dependiendo de cómo sea la transgresión que se haya hecho a esos elementos accidentales o naturales. Y en algunos casos va a traer aparejada la anulabilidad, la rescisión, o va a ser irrelevante y no hay ningún problema. Aquí hay otros dos conceptos modernos que se utilizan, los quise dejar en el texto original. Negocio jurídico considerado como una actividad humana consciente y voluntaria que se concreta en una declaración de la voluntad dirigida hacia un resultado jurídicamente relevante. Está muy general, no alcanzo todavía a distinguir qué es un negocio jurídico y un acto jurídico. Tengo que entrar a analizar a fondo cada uno de esos elementos. El otro es similar, habla igual de una declaración de voluntad que pretende producir un efecto jurídico y del cual el ordenamiento le otorga determinados efectos queridos dentro del ámbito de la voluntad, de la autonomía de la voluntad reconocida por los contratantes. Código Civil, estamos ya en el derecho positivo mexicano. Tenemos Código Civil Federal, 32 códigos civiles locales y hay 5 códigos locales que incluyen de manera expresa al negocio jurídico. El que lo regula es el Código Civil de Coahuila. Se los pongo por orden porque es importante establecer que el primero que empezó a hablar en 2 artículos del negocio jurídico fue Zacatecas. Sin embargo, ahí lo dejó. Y se refiere a los negocios jurídicos en la parte registral, como lo hacen también Morelos, Tabasco y el Estado de México. Solo en la parte registral. Perdón, no es el Estado de México. Aquí hay una equivocación. No es el Estado de México. Voy a Coahuila. En Coahuila, la gestión de negocios, se los quise poner aquí, dice, los títulos de las leyes, las divisiones, no es lo que nos obliga, es el contenido de las leyes. Si el legislador se hubiera equivocado y hubiera metido el matrimonio dentro de la compraventa, no por ello va a dejar de ser un matrimonio y pasar a ser una compraventa. Pero aquí simplemente lo pongo para que ustedes lo puedan ubicar. El legislador de Coahuila mete a la gestión de negocios dentro del acto jurídico nominal. Y en la gestión de negocios en el derecho italiano, en el derecho alemán, son negocios jurídicos, no son actos jurídicos. Desde ahí vemos el mal manejo que tiene este legislador. Voy a poner la ley para que ustedes puedan ver. Clasifica igual Coahuila y ahí contextualiza qué es el hecho jurídico, cómo se divide y lo subdivide en hecho y acto jurídico, y por el otro lado habla del acto jurídico, pero en determinados momentos, del negocio jurídico, al referirse al negocio jurídico lo utiliza como un acto jurídico también. Voy a poner aquí la norma para que ustedes la puedan ver. ¿Se alcanza a leer?
¿O la quieren un poco más grande? La voy a poner aquí. Tlaxcala era el estado que me faltaba. Pero aquí está. La parte que a mí me interesa. Ante el código de Tlaxcala, de Morelos, como de Tabasco y Zacatecas, aun cuando sí hablan del negocio jurídico, solo subdividen a las diferentes figuras jurídicas en actos y hechos jurídicos. Voy a poner acá más abajo, puse un ejemplo nada más. Artículo 1523, hablan de negocio jurídico. En este otro estado también se habla del negocio jurídico y en el último se habla del negocio jurídico. No puse al de Coahuila porque el de Coahuila tiene más de 100 artículos en donde se habla del negocio jurídico. ¿Qué pasa aquí? Voy a regresarme a la parte que me interesa. Empieza a establecer Coahuila. Hay un hecho jurídico cuando se da un acontecimiento y ese acontecimiento está actualizando un supuesto jurídico que está en una norma. Puede o no realizarse con la participación del ser humano y también con o sin su voluntad. Tengo el hecho jurídico lato sensu. Segundo artículo que es importante, aquí lo dice. Resulta que los actos jurídicos en que se subdivide ese hecho jurídico, el acto jurídico, a diferencia del negocio jurídico, puede ser lícito o ilícito. Mientras que el negocio jurídico siempre va a ser un acto lícito. En el momento, el legislador, lo sé, no es el mejor para redactar una norma jurídica. No se estaba refiriendo aquí a acto jurídico quizás, o en su mala información, dejó plasmado sin tener cuidado, al referirse al negocio jurídico, hablar de acto, pero se refiere a una acción. Porque de otra manera entendería yo, como lo han entendido los juristas actuales, que dentro del acto jurídico existen dos subdivisiones: acto jurídico stricto sensu y el negocio jurídico, pero son completamente diferentes. El negocio jurídico, de acuerdo con esta norma, siempre va a ser lícito, normativo y es un acto deliberado de la voluntad. ¿Qué veo yo aquí? A un legislador que me está copiando la doctrina de otros países. Me traigo para este país sin pensar en las consecuencias que va a traer aparejada un concepto que ya está establecido. Voy a seguir. ¿Cuáles son los elementos? ¿Y qué creen? Que ahí se detiene el legislador de Coahuila. Y vamos a ver, ¿ya vieron ustedes cuáles son los elementos y cómo se clasifican los elementos de acuerdo con la doctrina extranjera? Las doctrinas que manejan al negocio jurídico. Y se le hace fácil traspolar dentro del negocio jurídico a los elementos que nosotros consideramos en nuestras leyes como elementos del acto jurídico. Y ahí está. Simplemente del acto jurídico nada más dice que puede ser lícito o ilícito. E incluye dentro de los actos a los ilícitos civiles, a los ilícitos penales. Y dentro del negocio jurídico simplemente traspasa lo que es del acto jurídico y dice, pues los elementos son la voluntad, el objeto y la solemnidad. ¿Cuándo es lícito un negocio? Cuando no está expresa o tácitamente prohibido por la ley. Pero también es necesario que ésta reconozca los efectos que derivan de él y los deseados por las partes. Entonces ya me estoy metiendo a un problema mayor, que hay negocios jurídicos que pueden ser típicos o atípicos. Voy a decirlo de otras palabras, nominados y nominados. Tendrían que ser todos los negocios jurídicos nominados. No podría haber ningún negocio jurídico innominado. Y habla del objeto, motivo o causa, la condición. Entra y no sabe cómo empatar esos elementos que estaban considerados dentro de los segundos requisitos del negocio y mete nada más a la condición.
se le olvida que están también otros elementos. El modo, el término, no los incluye. Y habla de nulidad. Y dice, el objeto, motivo, causa debe de ser lícito. Bueno, ¿no me dijiste que no había negocios jurídicos ilícitos? Entonces, si no hay posibilidad de que haya negocios jurídicos ilícitos, ¿cómo me estás diciendo que entonces sí existen y que estos son nulos? ¿Qué significa si hay nulidad? Que pueden ser convalidados. Tengo otro caso. Dice aquí, para que el negocio jurídico sea válido, y aquí vienen los requisitos de existencia. Habla como si fueran los elementos de un acto jurídico. La capacidad, la voluntad libre de vicios, el objeto, que sea lícito, el fin o motivo y la condición lícita, y que la voluntad se haya manifestado en la forma establecida por la ley. Y más aún, llega el legislador de Coahuila a establecer que el convenio y el contrato son negocios jurídicos y están ahí, son subdivisiones del negocio jurídico. Pero entonces, y vuelvo acá, entonces si los convenios innominados, hay convenios que no están regulados por la ley, pero la voluntad de las partes puede establecer los convenios que quieran. ¿Cuáles son los límites de esa voluntad? Simplemente que yo no transgreda el orden público, y segundo, que no afecte derechos de terceros. Artículo 6 del Código Civil. Ahí están mis dos límites, uno general y uno especial a esa libertad de contratación. Sigue el principio de la libertad de los contratantes, la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos. ¿Cuáles son los casos de gestiones de negocio? Y aquí están, como están regulados en el Código Civil de Oaxaca, de Coahuila. Gestión de negocios ajenos, enriquecimiento sin causa, pago del indebido, los ilícitos civiles, que ellos los dividen de manera diferente a nosotros. No hablan del hecho ilícito y del riesgo creado, sino de responsabilidad por hechos propios, por hechos ajenos, por causa de los bienes, por causa de los bienes peligrosos, que ese es el riesgo creado. Le dan otro nombre. Y dentro de los negocios jurídicos incluyen esa confusión que tenía Savigny y que hablaba de declaración como sinónimo de un negocio jurídico. Hablan de la oferta, de la promesa, del concurso de promesa, de la estipulación a favor de terceros, de los documentos civiles a la orden del portador y el acto dispositivo a título gratuito y la promesa abstracta de derecho. Y aquí nosotros nos trajimos esto del derecho alemán. ¿Por qué? Porque Francia distinguía las fuentes de las obligaciones en contratos y cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. No había, y la ley es lo último. En nuestro derecho hablamos de fuentes contractuales, en realidad debería de hablarse de fuentes convencionales, porque el convenio es el género en nuestro derecho, pero bueno, siguiendo la tradición romana en donde no se categorizaba esa distinción entre contratos y convenios, hablamos de los contratos y también hablamos de las declaraciones unilaterales de voluntad, refiriéndonos a actos jurídicos unilaterales y actos jurídicos bilaterales. Y dentro de los actos jurídicos unilaterales, sabemos que dentro de la declaración unilateral de la voluntad, nosotros establecimos, para empatar con la doctrina que llevábamos, a esa oferta, a la promesa de recompensa, al concurso de promesa de recompensa, pero no es lo mismo. La estipulación a favor de terceros no es una declaración unilateral de la voluntad, es un acuerdo de voluntad, es una cláusula que está inmersa dentro de un contrato. Y por el otro lado tenemos el problema de los documentos civiles a la orden del portador, que sí incluye el Código Civil de Coahuila, y que tenemos aquí el problema de existen o no existen esos códigos, esos títulos civiles a la orden o al portador, que son hechos para circular. ¿Qué trae aparejada? Si
no se reúnen los requisitos de validez, da origen a la nulidad relativa. Pero sabemos que en el derecho alemán no traen aparejado lo mismo. La falta de forma igual trae aparejada la nulidad relativa. Y en el caso de lesión, y aquí quiero hacer, quiero que vean cómo lo traspoló nuestro derecho. Creo que sí lo puse aquí. Permítame tantito. En el código, se me cerró el documento, ya sé cómo lo voy a abrir. Es más fácil. Aquí está. Quiero mostrarles 4 códigos. Voy a hacerlo. Donde tuvimos el problema, porque nos trajimos no solo disposiciones del Código Civil francés, también nos trajimos del Código Civil austriaco, del Código Civil alemán, del Código Civil suizo, del Código de Brasil, nos trajimos la teoría de Bevilacqua para la declaración unilateral de la voluntad, pero recordemos que allá sí tienen el negocio jurídico. Y aquí tenemos un caso clásico, la lesión. Artículo 17. Yo nada más puse ahorita como muestra el Código de Aguascalientes, el de Baja California Sur y el Hidalgo. Ustedes se pueden dar por cuenta por la fecha de publicación de estos datos, salvo el de Baja California Sur de 1996, que son códigos mucho más antiguos. El Código Civil Federal y el local vigente fueron reformados, no hace muchos años, antes del 2000, antes de que se separaran, pero ahí se empezaron a cuestionar juristas si era correcto establecer que cuando había lesión, la consecuencia que traía era la rescisión del contrato o bien la reducción equitativa de la obligación. No lo alcanzaban a comprender, porque de acuerdo con la teoría del acto jurídico, cuando hay lesión, tendría que traer aparejada la nulidad relativa. Entonces, ¿cómo era posible que un legislador hubiera dejado consignado que cuando había lesión, lo que procedía era la rescisión del contrato, cuando sabemos nosotros que cuando un acto se rescinde, sí es válido, pero un acto que nace, que tiene adolece de un requisito de validez, trae aparejada una sanción que es la nulidad. Era ese problema. Deciden hacer la reforma, reconstruyen en esa parte y dejan expresamente establecido que lo propio de la lesión, cuando se estaba aprovechándose de otra persona, se reunían los requisitos externos e internos, se traía aparejada la nulidad. Sin embargo, dejaron la posibilidad o la reducción equitativa en caso de que las personas quisieran confirmar y simplemente arreglar ese problema. ¿A qué se podía deber también? A un error. Y ese es el estudio de la doctrina del negocio jurídico, la vamos a ver, a la que se enfrenta Francia y que no puede en determinados momentos unificar una y otra y lo hace pensar. Todavía existen más códigos, esta es una muestra nada más de ellos. Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo siguen hablando de la rescisión del contrato cuando se habla de la ley. Y nuestro problema es ese, que no hicimos esa diferenciación, no la había. Pero trajimos unas partes sin pensar que en Alemania sí funcionaba el negocio jurídico. No lo empatamos con nuestra legislación. Bien, voy a entrar a unos detalles. Aquí no sé cuánto tiempo me queda, pero espero que se me dé. Ya se acabó. Bien. Para entrar, creo que eso sería objeto de una nueva conferencia en la que ustedes pudieran ver cuáles son los elementos, porque cuando uno analiza cada elemento se da cuenta uno de las divergencias que hay. Yo solo quiero decirles, el sujeto es unilateral en el negocio jurídico cuando se habla de un centro de intereses. ¿Qué significa eso? Que cuando hay varios copropietarios y desean vender un bien inmueble y contratan con una constructora para que se los venda, estamos en la presencia de un acto jurídico, de un negocio jurídico unilateral, porque se habla de un centro de intereses, no de un sujeto como persona como lo hacemos en el acto jurídico.
Entonces son elementos que se deben interpretar de manera diferente. Yo les doy las gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido esto. Si necesitan ustedes alguna información, con mucho gusto pueden acercarse a mí.